fue un proceso de décadas de trabajo, de lobby, de grupos indígenas, de ciertos gobiernos. De hecho, el gobierno de México por mucho tiempo también como política exterior estuvo presionando, aportando elementos. En la propia CDI, en la administración anterior, también estuvo muy activa para la aprobación de esta propia declaración. Hay que recordar que es una declaración que es no vinculante, es decir, no vinculante jurídicamente, pero de ahí justamente entra el rol de difusión y el rol de advocacy, que se podría decir en inglés, que todos nosotros tenemos que hacer para darla a conocer y lograr un compromiso moral vis-a-vis de esta declaración, por lo pronto, hasta que se pueda eventualmente transformar en instrumentos jurídicos. Hay uno de los artículos, creo que es el 38, que invita justamente a los gobiernos a emprender procesos legislativos para integrar los elementos y recomendaciones de esta declaración. Ahí está el desafío. Ahí está el desafío. Bueno, vamos a una pausa. Efectivamente, como dice Arnaud, adoptada el 13 de septiembre de 2007 por la Asamblea General, esta declaración pues establece los estándares, ¿no?, digámoslo así, mínimos para la dignidad, bienestar y derechos de los pueblos indígenas del mundo. Es una declaración muy importante, muy ambiciosa en términos incluso de sus definiciones. Retrata ahí con mucha claridad batallas históricas de los pueblos indígenas en nuestros países, y ahí están especificadas con toda claridad asuntos que pues han sido motivo, en el caso mexicano, de grandes debates y de legislaciones no cumplidas cabalmente como se estableció en su momento hace algunos años en México. Vamos a una pausa y regresamos con esta conversación sobre la propia declaración y sobre esta decisión de traducirlo a las lenguas indígenas en nuestro país. Regresamos a la conversación. Si quieres, no me termines de decir la idea, Fernando, dímela al aire. Por supuesto. ¿Por qué lo quería decirte en esta reflexión? No, tiene que ver con que el artículo 15 de la declaración está en perfecto diálogo con la Ley General de Educación respecto de la enseñanza en la lengua de la población, la enseñanza que ofrece el Estado de manera gratuita. Los pueblos indígenas, con la declaración, la Ley General de Educación en el caso de México, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, está perfectamente alineada con lo que la declaración en el 2007 establece para el uso de las lenguas en la educación que imparte el Estado. Ahora, para refrescar la memoria, Arnaud, valdría la pena que nos recordaras cuáles son los ejes fundamentales de esta declaración. Comentábamos en el corte que es una declaración muy amplia, incluso hasta muy ambiciosa en términos de colocar el debate público de los temas indígenas por encima incluso de lo que es aceptado comúnmente entre nuestros países. ¿Por qué no nos recuerdas los ejes fundamentales de esta declaración, que, como bien dijiste, no es vinculatoria, pero es una base fundamental para la discusión que eventualmente en los países se puede convertir en leyes y en cuestiones jurídicas? Claro que sí. Bueno, esta declaración contiene elementos básicos de derechos que van desde derechos culturales, derechos ambientales, derechos al culto, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la diferencia, que creo que es el tema fundamental, derecho al respeto, y derecho a la propia autodeterminación en una serie de temas a partir del momento de que no entra en conflicto con eventualmente los límites del Estado o temas, digamos, que podrían estar en contra de leyes preestablecidas. Pero sí establece una agenda muy ambiciosa de derechos humanos para todos los gobiernos, y yo creo que es una agenda para los gobiernos tanto federales como estatales, locales, para todos los órdenes de poder del país, de México y del mundo. Es inevitable, Fernando, pensar en el proceso que México ha vivido en materia de legislación para los pueblos indígenas a raíz del levantamiento zapatista en 1994, de, digamos, una iniciativa como la COCOPA, que contaba con la anuencia de un grupo
guerrillero como los zapatistas, el proceso legislativo que se dio, que no terminó de cumplir cabalmente esos planteamientos que habían sido discutidos y abordados entre los legisladores, el gobierno, la propia sociedad y los propios indígenas. Quedó una legislación insuficiente, digámoslo así, para efectos prácticos. Estas traducciones, colocar dentro de los destinatarios principales de estos derechos la discusión en su lengua, eventualmente o de forma deseable va a impulsar en ellos también una posición más crítica y más exigente de su propia condición. Está implícito en el tema de la traducción alimentar precisamente el debate entre ellos y a partir de ahí generar presión hacia las instancias de poder legislativo y ejecutivo en materia de legislaciones? Sí, mira, tú lo has dicho, está implícito y es un asunto de coherencia, ¿no? Como tú misma, como Arnaud lo ha dicho, tenemos una declaración en favor de los pueblos indígenas. Que no es conocida. Que no es conocida, y una de las mínimas estrategias para hacerlo del conocimiento de los propios pueblos es en sus propios términos. Por supuesto, tenemos un documento de la legislación internacional, como bien lo ha dicho Arnaud. La CDI tiene experiencia que está participando totalmente en el proyecto, el ejercicio de la traducción de leyes, de decretos, y aquí el INALI se suma a lo que viene haciendo la preocupación de difusión de la propia organización, la experiencia que tiene la CDI,